Imagina estar en tu casa viendo la tele o compartiendo el desayuno con tu familia, cuando de la nada una explosión lejana te sorprende. Ahora debes evacuar tu ciudad con solo lo que llevas puesto, y no sabes cuándo puedes regresar. En el ambiente ha sido liberado un tóxico invisible. Tampoco puedes olerlo, pero lentamente irá enfermando tu cuerpo al punto de producirte cáncer e incluso la muerte. Este relato bien podría ser parte del guión de una película apocalíptica. Parte de la peor pesadilla para muchos, o un recuento del peor accidente nuclear de la historia, Chernobyl. Pero resulta que nada de esto es ficción. Es una realidad aplastante en el país donde supuestamente jamás podría pasar algo así, Estados Unidos. Específicamente en el estado de Ohio, en la población de East Palestine, un pequeño pueblo de unos 5,000 habitantes cerca de la frontera con Pensilvania. Cuando un tren cargado de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas, se descarrilara y explotara el pasado 3 de febrero, vertiendo buena parte de estos químicos al aire, al agua, al suelo, contaminando todo a su paso y dejando la posibilidad de enfermar a miles de personas con efectos que podrían aparecer con el pasar de los años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente en el tren de Ohio? ¿Cuáles fueron los tóxicos que se derramaron en el aire y en el suelo? ¿Cuáles son los efectos en la salud? ¿Y eso se pudo evitar? Yo soy Víctor y en este video te lo vamos a explicar. Families have babies and children and I'm just so upset. It's really a scary experience. You ain't never experienced something like it, really is. I could smell the chemicals and it's obvious something's not right. Potencial Chernobyl de Estados Unidos. El Chernobyl de Ohio. El Chernobyl de los Estados Unidos. Un robusto tren de la compañía Norfolk Southern, con unos 150 vagones cargados de, entre otras cosas, materiales altamente tóxicos, se descarriló luego de una supuesta falla mecánica en sus ejes. Al momento del descarrilamiento, una pequeña explosión provocó un incendio que ocasionó que al menos 12 de sus vagones se vieran afectados. Este descarrilamiento en Ohio, Estados Unidos, encendió las alertas en todo el país. 50 de los 150 vagones fueron consumidos por las llamas. 10 de ellos trasladaban sustancias tóxicas. Esto provocó que algunas de las sustancias tóxicas que contenían se vertieran en un río cercano que abastece buena parte del lugar, así como en el aire y también en el suelo. Este derrame también provocó la muerte de animales muy cerca del lugar del accidente, tanto de peces en los acuíferos como en animales de granja a más de 15 kilómetros del lugar del descarrilamiento. El temor de los habitantes se hizo todavía más grande cuando muchas personas comenzaron a reportar salpullido en la piel, dificultades respiratorias y otros síntomas de envenenamiento. Speaking in circles, the answers that were given were things that we've already been told. Las autoridades confirmaron que se trataba de sustancias peligrosas y autorizaron la evacuación de los residentes del lugar y hacer una quema controlada para evitar que el resto de las sustancias supuestamente se propagaran. La mayoría fueron evacuados por hacer una quema de los vagones. Sin embargo, a 11 días de la catástrofe, varios han regresado a sus hogares pese a la advertencia de autoridades de salud sobre la persistencia de las partículas del cloruro de vinilo en el ambiente. De los 150 vagones del tren, aproximadamente unos 20 estaban cargados de materiales peligrosos, muy peligrosos por decirlo menos. De hecho, días después del accidente, el 10 de febrero para ser exactos, la Agencia de Protección Ambiental emitiría un comunicado donde confirmaba que sustancias altamente tóxicas habían sido liberadas al medio ambiente. Entre tantas resaltan nombres como por ejemplo el acrilato de butilo, un compuesto utilizado en la fabricación de fibras sintéticas con un olor muy similar a la fruta que es altamente tóxico para la piel, también para los ojos y para el sistema respiratorio. Después, acrilato de etilexilo, un químico indispensable para fabricar plásticos y pinturas, igualmente tóxico para la piel, para los ojos y para las vías respiratorias. Luego, el éter butílico de monoetilenglicol, también utilizado en la fabricación de pinturas, barnices y derivados. Es un líquido incoloro que ha sido relacionado con vómitos, irritación del sistema respiratorio, de los ojos y fuertes dolores de cabeza. Y el que más preocupa, cloruro de vinilo,
un potente gas incoloro usado en la fabricación de plástico y también conocido como el cloroetileno. Según la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, al menos 5 vagones estaban cargados con este compuesto. Al menos 5 de los vagones accidentados transportaban cloruro de vinilo, un químico que se usa principalmente para la fabricación de plásticos, sumamente peligroso para el ser humano. La exposición a esta sustancia está relacionada con diferentes tipos de cáncer, principalmente de hígado, pulmón, leucemia e incluso la muerte. Según expertos, este gas tiene un olor moderado y dulce que incluso podría resultar muy agradable al olfato, y que por ser incoloro las personas no son conscientes de lo que realmente están inhalando. Es tal cual un veneno invisible, silencioso y también imperceptible. Pero, ¿qué tan peligroso es el cloruro de vinilo? La respuesta corta es verdaderamente contundente, extremadamente peligroso. Tanto así que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos la ha enlistado entre las sustancias probadas que causan cáncer en seres humanos. De igual forma, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo ha clasificado como un agente cancerígeno cuando existe en el contacto por vías respiratorias, vía oral y exposición a la piel. Y como si no fuera suficiente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer también lo ha incluido entre los cancerígenos más voraces para los seres humanos. Los efectos de exponerse al cloruro de vinilo son considerables incluso si se hace a bajas concentraciones, y estas van desde mareos, somnolencia, desmayos y hasta la muerte. Hay reportes de personas incluso que fueron expuestas a este gas y sufrieron daños en su sistema nervioso, cambios en la estructura del hígado, alteraciones a la inmunidad, problemas de circulación en la sangre y un tipo específico de cáncer conocido como angiosarcoma del hígado. Hay reportes, aunque en menor cantidad, de su relación con el cáncer de pulmón, en la sangre y también en el cerebro. En resumidas cuentas, el cloruro de vinilo es un potente veneno con efectos cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Y como era de esperarse, estos efectos nefastos no solo están dirigidos a los seres humanos. Este gas es capaz de contaminar el agua, aire, suelo y todo lugar donde sea expuesto sin las medidas adecuadas. Entonces, luego de un descarrilamiento de un tren cargado de esta sustancia, ¿qué se puede hacer? ¿Es acaso peor el remedio que la enfermedad? Pues ante el conocimiento de la cantidad de cloruro de vinilo y demás sustancias venenosas que había en ese tren, las autoridades estadounidenses decidieron hacer una quema controlada de lo que en palabras del propio gobernador Mike DeWine era el menor de los males supuestamente. Según dichas autoridades, esa explosión permitiría evitar un mal mayor, porque al quemar el cloruro de vinilo se producen gases como el cloruro de hidrógeno y el fosgeno. Estas sustancias o gases ciertamente son tóxicas y su exposición causa problemas respiratorios y graves daños en la piel si el contacto es directo. Sin embargo, los efectos a largo plazo son mucho menos nocivos que los del cloruro de vinilo, pues luego de esta quema controlada, una enorme columna de humo tóxico acompañaría el paisaje de Ohio por varios días. Incluso podía ser vista desde aviones que surcaban el espacio aéreo norteamericano. Esta nube de apariencia apocalíptica encendería las alarmas de una ya preocupada población, con un temor muy justificado de seguir el mismo destino que aquellos habitantes de Chernobyl el 26 de abril de 1986, pero ahora en suelo estadounidense. Sin embargo, la empresa Norfolk Southern, quien también se encargó de esa liberación, aseguró que el procedimiento fue exitoso, versión que respaldó también la EPA al confirmar que el aire de la zona estaba limpio ya y que no se encontraban restos de sustancias contaminantes en el aire. Entonces, se les permitió a los residentes que fueran evacuados cuando se produjo el incidente volver a sus hogares con la seguridad de que su salud ya no estaba en peligro. Pero esa versión quedó en entredicho al momento que los habitantes de las zonas aledañas comenzaron a reportar síntomas relacionados con esos gases contaminantes. Los vecinos aldeaños a las vías férreas dicen sentirse enfermos por los químicos tóxicos en el agua y el aire. He tenido dolores de cabeza, dolor de garganta, mi nariz gotea y mis ojos lloran constantemente, como con ardor, picazón. Y mucho más, cuando diversos expertos aseguran que los análisis no fueron hechos de forma eficiente al cubrir solo una pequeña parte del territorio afectado.
Incluso cuestionaron también el rango de evacuación de la población al momento del descarrilamiento, temiendo que personas de comunidades cercanas ya hayan sido expuestas a estos gases contaminantes sin siquiera darse cuenta. A pesar de que las autoridades aseguran que el agua no está contaminada, al momento del derrame se reportaron la muerte de hasta 3.500 peces en arroyos a más de 12 kilómetros de ese lugar. Pero días después se contabilizarían hasta 45.000 animales muertos más solo en las cercanías. Por cierto, según algunos vecinos, la evacuación inicial solo abarcó unos 2.000 kilómetros a la redonda. La justificación para asegurar que el agua está limpia es que fueron liberados miles de litros de agua de presas más cercanas para limpiar la zona. Además, estas autoridades piensan que es posible que la muerte de los peces sí fuera provocada por el cloruro de vinilo, pero que han confirmado que este no penetró el subsuelo y los pozos de aguas profundas tampoco fueron afectados. Estas declaraciones no fueron tomadas muy en serio por los habitantes, quienes han cuestionado el accionar de las autoridades estadounidenses desde el primer momento. Y no es para menos, se han encargado de bloquear todo intento de informar más allá de sus versiones oficiales. Y es que la realidad siempre sale a la luz. Y días después del incidente, los efectos en la salud han sido evidentes. Los problemas respiratorios, salpullidos en la piel, malestares estomacales, dolores de cabeza y crisis de ansiedad son solo algunos de los síntomas que hoy reportan los habitantes de la frontera entre Ohio y Pensilvania. Realmente estos síntomas coinciden con los causados por los químicos que iban en ese tren. Pero aunque resulta increíble, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han podido explicar de forma concreta por qué se están generando esas afectaciones, pues se empeñan en asegurar que tanto el aire como el agua y el interior de las viviendas se encuentran ya totalmente libres de sustancias que representen riesgo para la salud. Esto definitivamente no es algo que las personas se crean y ya han preparado una demanda colectiva. Se ha hecho saber incluso que las explosiones controladas afectaron a residentes en un radio mayor a los 3 kilómetros, lo que según estos expertos era imposible. Entonces estaríamos hablando de un acto de negligencia a niveles nunca antes vistos. La empresa de transporte ha dicho que un video de vigilancia demostraría que un rodamiento de una de las ruedas se habría sobrecalentado minutos antes del descarrilamiento. Pero los habitantes del lugar y quienes están detrás de esta demanda piensan que la razón es clara: negligencia de parte de esta compañía que buscan encubrir a toda forma. Pues estaríamos frente a un acto de negligencia antes, durante y después del accidente, por muy increíble que parezca. Algunos expertos aseguran que todos los trenes deben ser minuciosamente analizados antes de emprender viajes tan largos, y más si se manejan este tipo de sustancias. La realidad es que muchas de estas empresas, por ahorrar dinero, no hacen estas revisiones en los tiempos en que deberían y muchas veces cuentan con la complicidad de organismos reguladores. Si no bastaba con la opinión pública en contra, asegurando falta de transparencia, las autoridades de Ohio hacen muy poco o nada para evitarlo. Hay polémica tras el arresto de un reportero durante una conferencia de prensa del gobernador de Ohio. Durante una conferencia de prensa con el gobernador Mike DeWine, un periodista fue arrojado al suelo, esposado y arrestado por invasión de propiedad privada, en un acto que muchos consideraron como una forma de intimidar a los periodistas que buscaban descubrir la verdad sobre este caso. En otro hecho curioso, pero aparentemente aislado, un grupo de 5 científicos murieron en un accidente aéreo en Arkansas, en Estados Unidos, mientras se dirigían a Ohio. La razón de su viaje era estudiar una explosión en una planta de fabricación de metal días después del descarrilamiento del tren. 5 personas identificadas como consultores ambientales murieron en un accidente de un avión bimotor en Arkansas, Estados Unidos, mientras se dirigían a estudiar una reciente explosión en una planta de fabricación de metal en Ohio. En redes sociales, algunos usuarios relacionaron ambos accidentes. Sin embargo, hasta la fecha, parecen estar completamente aislados, al menos en las versiones oficiales. En lo que va del año,
sorprende la cantidad de accidentes relacionados con trenes que han ocurrido en Estados Unidos. Comenzando el año, un tren se descarriló de las vías el 19 de enero entre Trinway y Adams Mill, y afortunadamente no hubo nada que lamentar en esa fecha. Pero días después del descarrilamiento del tren de Ohio, el 16 de febrero, para ser exactos, ocurrió otro entre Atlanta y Detroit, en el estado de Michigan. Ese tren contenía un vagón con sustancias peligrosas también, aunque por suerte no llegó a derramarse en el accidente. Como dato curioso, era de la misma compañía que el de Ohio, Norfolk Southern. Además, en dicho estado, hubo una reducción del 20% del presupuesto destinado al mantenimiento de las vías ferroviarias. Y es que en los últimos 5 meses han ocurrido 4 descarrilamientos de trenes en Ohio de Norfolk Southern. El 28 de febrero, otro tren con sustancias peligrosas se descarrilaría, pero esta vez con 115,000 litros de propano. Este tercer hecho, en menos de un mes, ocurriría en el aeropuerto internacional de Sarasota-Bradenton, al sur de Tampa, en el estado de Florida. Luego, el 15 de marzo, un tren se descarriló cerca de la frontera de Arizona y California. En lo que va del año, se han registrado al menos 3 incidentes con trenes solo en Carolina del Sur, 2 en California y otros en Alabama, Alaska, Luisiana y Texas. ¿Por qué tantos descarrilamientos? ¿Puede acaso ser un sabotaje? Pues aunque no está confirmado, es una posibilidad que sigue sobre la mesa. Pero si volteamos la mirada hacia el pasado, descubrimos que esto es más que normal, lamentablemente. Revisando datos de la Agencia de Estadísticas de Transporte en Estados Unidos, han ocurrido 54,539 descarrilamientos de trenes entre 1990 y el 2021. Esta cifra inaudita deja un promedio de 1,704 accidentes de tren por año. Los hechos parecen apuntar hacia la negligencia por parte de la empresa encargada de la operación de este tren, así como también de las autoridades norteamericanas que han dejado de lado los rigurosos y estrictos controles que deberían ser parte de la rutina de este tipo de traslados peligrosos. Lo cierto es que buena parte de este territorio, aunque las autoridades se empañen en negarlo, fueron expuestas a sustancias tóxicas que envenenan el suelo, el aire o el agua en donde son vertidas. Y esto causa daños al ecosistema, a la salud y a la vida de animales y personas por muchísimos años. Los efectos en la salud podrían comenzar a aparecer en el mediano plazo y el daño al medio ambiente podría ya ser irreversible. Lamentablemente, este hecho parece destinado a desaparecer de la opinión pública en muy poco tiempo, olvidando todas las víctimas y futuras víctimas que un acto con tal negligencia va a traer en el futuro. Nos vemos en el próximo video.